Muy buen día a todos, gracias por estar aquí escuchándonos conectados. Mi nombre es Mariana Valenzuela, soy la directora de CEPI Cabo San Lucas y tengo el gusto de estar con Silvia Jarquín, mamá de Valentina, una pacientita nuestra. Y el día de hoy pues vamos a hablar de Vale. ¿Sí? Silvia, gracias por acompañarnos. Gracias. Cuéntanos, ¿quién es Valentina? Bueno, les platico un poco de Valentina. Valentina es una niña de casi 6 años, a unos días de que los cumpla. Sí, en abril, ¿verdad? Sí. Es una niña muy feliz, es una niña pues que le gusta mucho las leyendas, los cuentos, le gusta mucho los... ahí se me fue, ¿cómo se llaman estos? Los arbolitos, los brócolis, le gustan mucho los brócolis, no le gusta perder. Ella es una niña que le gusta mucho salir al parque, ir a muchos lugares, como ella dice. Ella disfruta mucho el agua, el mar, la alberca. Le gusta mucho pues ver películas, estar con papá y con mamá. Es una niña muy esperada, muy amada, y creo que eso hace que nosotros cada día pues nos esforcemos más por tenerlo, mantenerla de esa forma, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, la verdad es que Vale tiene muchísimas cualidades. Le encanta jugar a las escondidas, le encanta interactuar con niños de su edad y la verdad que es un placer haberla tenido todo este tiempo aquí en Cabo. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su diagnóstico. Quisiera saber, a ustedes como papás, ¿cómo fue el proceso tras recibir este diagnóstico de autismo? ¿Qué emociones experimentaron al recibir esta noticia? Bueno, pues las emociones, la primera emoción que yo recuerdo es miedo, incertidumbre, esas circunstancias que uno piensa y dice qué es lo que va a pasar, de qué se trata el diagnóstico. Uno había escuchado, en mi caso yo había escuchado pues sobre el autismo, pero realmente no tenía ni claro qué significaba, qué implicaba y sobre todo hasta dónde podía ella llegar a desarrollarse y hasta dónde no. Pero la primera emoción fue miedo, fue temor, fue no saber qué hacer ni cómo iba a suceder este proceso, y con ello pues obviamente por ende era llorar, era empezar a miedo a lo desconocido, porque no sabes si es que en algún momento ella va a necesitar hasta qué punto de ti, y ese era mi mayor temor, saber que yo no podía irme de este mundo sin saber que le iba a dejar con las herramientas necesarias, porque desconocía qué es el autismo. Claro, totalmente. ¿Y qué les hubiera gustado a ustedes como papás saber desde el principio? Pues tener ciertas certezas. El primer temor que yo tuve fue no va a hablar. Y ese temor me llevó a pensar que si no hablaba, entonces iba a ser más difícil dar a conocer sus necesidades, y por lo tanto también iba a ser más fácil la discriminación entre los niños, entre las personas con las que interactuara. Claro. Y entonces yo necesitaba saber que sí lo iba a lograr, ¿no? Yo necesitaba una respuesta así porque era lo que siempre preguntaba. Sin embargo, me hubiera gustado saber que si el proceso lo llevo a cabo junto con mi niña y trabajo, hermano, los logros van a ser paulatinos, pero al final va a haber un logro, no desistir. Creo que eso es lo primero que me hubiese gustado saber. Gracias a Dios se ha logrado, pero el tener certeza de lo que iba a pasar era lo que esperaba. Claro, ¿y a los cuántos años hubo la sospecha del diagnóstico? Pues en realidad yo me di cuenta como a los 6 meses. Un día soné una olla, ella estaba boca abajo y estaba viendo cosas, y yo esperaba la reacción de que volteara porque quería que hiciera el ejercicio del movimiento de cabeza. Okay. Y me di cuenta que no le llamó la atención un golpe en una olla, en el fondo de una olla. Y empecé a sospechar que algo no estaba bien, no sabía que era autismo, se lo compartí a mi esposo y me dijo, no hombre, está chiquita, no pasa nada. Y luego empecé a ver que alineaba objetos, y entonces, Valentina, me insistía en su nombre y no volteaba. Entonces empecé a investigar, estábamos en pandemia y mi cabeza era, no, es que no ha tenido la estimulación suficiente, es que bla, bla, bla. Buscaba en internet y me aterraba mucho más, ¿no? Porque todo me salía autismo. Y de verdad en ese momento sí era una negación, cerraba yo el celular y me decía, no, hay otra justificación.
no puede ser que yo lo pueda ver a través del celular si yo no soy una persona con el conocimiento para decir que tiene esto. Y así fue progresando, estábamos en pandemia, entonces yo estaba esperando que se abriera pues todo otra vez, ¿no?, para poder reiniciar y poder buscar ayuda. Regresamos y en la guardería me dijeron que bajo mi riesgo pues regresaba, que yo firmara. Mi esposo me dijo, ¿lo vamos a hacer? Sí, porque necesito saber qué está pasando con ella. A lo mejor es un tema que no ha visto a las personas hablar, la articulación, el cubrebocas. La falta de contacto con los demás. Exacto. Entonces, pues regresó, y cuando estaba en el proceso de control de esfínter, la enfermera me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Mira, necesitamos que haga un diagnóstico porque hemos tenido otros niños como experiencia. Valentina se aísla, no responde a su nombre, no podemos darle ahorita una instrucción y que empecemos el proceso de control de esfínter si ella no acata instrucciones. Claro, sí. Entonces eso otra vez me voló la cabeza, dije, Dios, otra vez el mismo fantasma, y no con el temor. Pero pues sí, repito, lloré sin saber el diagnóstico, me imaginaba lo peor, y inmediatamente se lo comuniqué a mi esposo y decidimos buscar ayuda, es decir, recurrir a alguien que pudiera hacer ese diagnóstico. Tampoco sabía quién diagnosticaba, no sabía que era un diagnóstico integral, pensaba que iba a ir con un médico y que me iba a decir, ¿tiene o no tiene? Okay. Entonces la llevaba, me acuerdo que esa tarde ni fui a trabajar, nada, me fui a buscar a la ciudad de La Paz, vivimos en Cabo San Lucas, una distancia de 2 horas, y busqué la cita con el neurólogo, me hicieron un espacio, fuimos, la llevamos, la observó, vio cómo interactuaba, me dijo que no podíamos hacer otras pruebas, y me recomendó Red de Autismo o CEPI, buscara yo en estas dos instituciones. Entonces regresamos a Cabo San Lucas, nos mandó también un estudio de audición que nunca le pudimos hacer porque nunca se dejó, o sea, le dimos no recuerdo el nombre, es un pequeño medicamento para que inducirla a dormir, melatonina. Le dieron melatonina, la dejamos sin dormir, pobrecita, toda una noche, la llevamos prácticamente en el viaje, como no te duermas y se caía de sueño. Le dimos la melatonina antes en 2 ocasiones y no pudo realizarse el estudio, ya se despertaba al mínimo sonido. No se lo pudimos hacer. Después recurrimos a CEPI con lo poco que teníamos de información, y ellos se encargaron de darla a conocer a través de diferentes pruebas que hicieron, no solamente con ella aquí, sino además una entrevista con nosotros. Fueron a observarla a su centro educativo, que también dieron facilidades, la verdad, la guardería, para poder saber si ese era el diagnóstico. Y entonces, cuando ya nos dieron a conocer este diagnóstico, pues como dije en la pregunta inicial, fue mucho temor, pero sí tuvimos que hacer todo este proceso para poder entender que algo con ella no estaba bien y que teníamos que corregirlo. Por supuesto, entre más grande eran más síntomas, como el berrinche, incluso se autolesionaba, cuando estaba chiquita se golpeaba, mordía, cuando hacía un berrinche, y yo no sabía qué hacer. La verdad es que yo a veces hasta lloraba con ella porque no sabía qué estaba sucediendo. Sí, claro. Oye, ¿y cuáles, ya en la vida diaria, hablando ya de la vida ordinaria, del día a día, cuáles son los principales retos que han enfrentado desde el núcleo familiar, o sea, como familia? Pues entender, el principal reto es entender cuál era, no la causa, sino el porqué de su comportamiento. O sea, un berrinche de una frustración, así de sencillo que se escucha, pero es complicado. ¿Cuándo se está haciendo berrinche o se está frustrando? Al principio eran retos impresionantes porque no sabíamos cómo reaccionar, ¿no? A lo mejor con un niño neurotípico, el condicionamiento, pero también nosotros queríamos respetar la crianza respetuosa. Queríamos, no somos de la idea, mi esposo y yo, de golpearla, de lastimarla, aunque fuera neurotípica, pero en algún momento, como cualquier mamá y como cualquier papá, pues también te desesperas, sí, y no sabes qué hacer, y a veces no sabes si el berrinche es porque está enojada y es berrinche, o porque está frustrada y hay que contenerla, ¿no? Sí. Ese fue, creo que, uno de los principales retos. Otro reto importante fue pues combinar el trabajo
de mi esposo, el mío, coordinarnos para poder traer a Valentina a las terapias, buscar algunas otras condiciones, que la verdad que mi esposo se esmeró mucho en llevarla al parque, buscar el espacio, todos los días la llevaba al parque religiosamente, porque nos dimos cuenta que interactuar, aunque al principio pareciera que no estaba ahí, claro, o que no interactuaba con los niños, nos dimos cuenta que cada vez se integraba más, y entonces el no dejarla en la casa, en esa zona de confort de mis cuatro paredes, con mis juguetes, con las cosas, la llevaba a un nivel de reto para ella y para nosotros, porque la sacábamos a un restaurante. Yo recuerdo mucho que en CEPI me dijeron, estructura sin estructura. Entonces mi cabeza fue, ok, se come, no importa, porque ella empezaba, si no era en este plato, si no era en ese vaso, si no era en ese lugar, no comí. Si se lo cambiaba, será el caos. Sí, el tema de la inflexibilidad, ¿no? Que presentan. Exacto, entonces yo lo que hice fue, la llevamos al restaurante, y era un reto porque lloraba, berreaba, porque estaba muy caliente o porque no era el plato, claro, porque no era ese. Entonces empezó a aprender que estructura sin estructura. Se come saliendo de la escuela, no importa si es en el piso, en el restaurante, en la cama o en el comedor. Y a veces olía como un poquito malcriado de, ay, en la cama, ¿y por qué le das en la cama? Para que ella entienda que donde quiera puede hacerlo y no pasa nada. Sí, el tema de generalizar el conocimiento, que es sumamente importante con estos niños. Exacto, o sea, el día que se le rompió la galleta fue el caos, y yo lloré con ella porque no sabía qué hacer. Ella insistía en unir, ¿no? Entonces me paré en una tienda de conveniencia, me paro, compré como 3 paquetes de la galleta que se le había roto, y frente a ella la rompí y me la comí. Y dije, no pasa nada, no pasa nada, y se quedó así como impactada, y ya como que ese obstáculo lo paramos. Se le rompió el plátano el otro día y se me quedó viendo, y ya como que ella misma de haber reflexionado, no pasa nada, ¿no? Queriéndolo unir. Sí, pero realmente sí han sido retos fuertes, porque como uno no conoce, claro, de qué se trata, y ellos son tan frágiles en ese sentido. En el caso de Valentina es muy sensible. Si tú ves una película y te dan ganas de llorar porque la trama y te sensibilizas, ella realmente se preocupa, se acongoja, llora contigo, te abraza y llora fuerte, y le dices, ¿por qué estás llorando? Es que no sé qué tienes, pero lloras. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y fue un reto porque no estábamos acostumbrados a parar en seco con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cada vez que Valentina hacía un logro también era un reto, porque habíamos que buscar la manera de que subiera un peldaño más, ¿no? Y por hacerlo más ambicioso. Pero creo que son los retos como familia de organizarse, de, aunque trabajes, estudies, lo que hagas, tienes que buscar el espacio para que en tu núcleo familiar seas el trampolín y el impulsor de tu niño, ¿no? Claro. Pues en cuanto a esto que dices, ¿no? Que eres el núcleo o el impulsor de tu hijo para llevarlo adelante y que vaya mejorando, ¿has encontrado algún recurso, estrategia o herramienta que te ayuden o que te hayan ayudado como a impulsarla de manera impactante? Totalmente tiene que ser, yo pienso, una triada, ¿no? Es el trabajo que se hace con terapias, sí, la casa, el trabajo en casa y el trabajo en la escuela. Es decir, yo digo que es una triada porque hace rato platicaba, el papá que viene a terapia, cuando recibe al niño no es nada más, ¿y cómo le fue? Ah, pues le fue muy bien, ah, perfecto, nos vemos. Te vas a la casa y le dejas el trabajo solo al terapista. Tienes que aplicar lo que ellos te dicen en la casa para que el niño se vaya acostumbrando a su día a día y que sepa que es parte integral de lo que tiene que desarrollar, de lo que tiene que vivir, de lo que tiene que ser. Y en la escuela tienes que estar informada. Yo siempre me anoto, aunque no tengo tiempo, pero le busco por dónde, que si los papás que quieren decorar, los papás que quieren hacer, ¿por qué razón? Sí, claro. Porque es la manera de involucrarme con su entorno, y la observo y veo cómo interactúa, y créame que de pronto quiero intervenir con mamá cuando veo una injusticia, ¿no? Porque es mi hija, porque yo considero, pero yo no la puedo, hay una niña, no voy a decir el nombre, hay una niña que la bulea mucho, pero al final de cuentas no voy a estar ahí para defenderla de todos los niños que la buleen. Tengo que explicarle qué sucede y que ella piense cómo lo va a resolver. Y de esa manera, pues, va a saber que ella tendrá que tomar decisiones. Está muy chiquita, sí es cierto, pero involucrarse es una herramienta. Es trabajar en casa,
El trabajo en casa que hace el terapista no es solo su trabajo y no porque pagues o no porque hagas, mágicamente va a suceder. Es el trabajo en casa y sobre todo trabajar de cerca con la escuela para saber cómo está trabajando tu hijo, qué herramientas le están dando y además qué necesita con lo que estás de información del trabajo en terapia. Otra herramienta importante, de verdad que a mí me funcionó, fue el tema de alimentación. Sé que muchos papás tienen esa situación con los niños TEA que solamente comen pocos alimentos. En el caso de Valentina no se dio así y eso me permitió a ella buscar alimentos, le llaman alimentos vivos, es decir, nada de procesados. Que en la casa, en su casa no tenemos purés de tomates, pues un tomate ya lo tengo, ¿no? Hago caldo de pollo y ahí tengo el caldo guardado en congelado para no utilizar nor suiza, no le doy alimentos de esta naturaleza. Sus primeros 4 años fueron así. Y ahorita ya casi 6, va a las fiestas, le encanta la pizza, todo eso no se lo puedo negar y tampoco quiero que haga una mala relación con los alimentos de prohibírselos. Sí. Pero mientras está en casa trato de que coma lo más sano posible y eso ha ayudado mucho porque también la ha mantenido. El azúcar la pone a tono, ¿no? Y es el momento, ahorita a los 6 años casi no toma refresco, ya no toma refresco, no toma jugo, sí le doy cuando está enfermo porque no toma el medicamento solito, todavía no lo logro y lo toma en juguito, pero es el único momento que toma jugo. Entonces eso ha ayudado también para que en las noches concilie mejor el sueño. Ella no se medica, no toma medicamento. Tenemos una rutina para dormir, le cuento un cuento, tiene una canción especial. Eso también le da mucha seguridad, pienso yo. Está muy apegada a su papá. Y eso también hace que si él está, pues está más tranquila. Entonces son herramientas que considero muy importantes. El trabajo en casa, el reforzamiento de lo que trabajan en terapia, por eso están informados de lo que hacen con los niños, es súper importante. El trabajo en la escuela y estar también informados e informar a las maestras y la alimentación desde mi perspectiva. Y el ingrediente principal es tener amor, porque con el amor le tienes paciencia, aunque hay momentos en los que soy mala mamá y grito, pero pues no puedo a veces soportar todo, ¿no? Exacto, claro. Ay, qué bonito. Y la verdad es que sí, para todos aquellos que están buscando o están pasando por un proceso terapéutico, les recomendamos ampliamente que se alineen casa, terapia, escuela, y en el caso de los que asisten con neuropediatra o psiquiatra también, ¿no? Que es clave que haya una comunicación entre todas las partes, sí. Y el involucramiento, como tú dices, ¿no? Tanto de tu esposo como tuyo, ha sido de gran impacto para la vida de Valentín y para su proceso de evolución, ¿no? De su avance. Oye, Silvia, cuéntame ya a nivel de comunidad, ¿cómo han encontrado apoyo en la comunidad o en el tema de social familiar o de amigos? O sea, ¿cómo lo han tomado ellos? ¿Cómo ha sido tu apoyo o en quién te has como refugiado de repente? Pues mira, es un tema, pues si no complicado. Nosotros, mi esposo y yo no somos de aquí, del lugar. Y nadie somos de acá. Sí. Entonces, nuestra familia está afuera. En realidad son las amistades, algunas amistades que tenemos. El proceso por el que pasamos fue en pandemia, entonces estábamos todavía más únicamente nosotros. Y creo que el apoyo hacia afuera todavía pues hay que trabajarlo en muchos aspectos. Los amigos, por ejemplo, pues siempre son positivos y no tiene nada, se ve bien, está normal, no te preocupes. Claro, pero sí. Tú sabes que hay un trabajo atrás, ¿no? Claro, creo, y de verdad todos aquellos que son pareja o matrimonio, a veces surge es que ¿por qué? Es que tú, es que hay diferencias o discrepancias, es normal. Pero si tú haces equipo con tu pareja para lograr el objetivo, el resultado va a ser maravilloso. Si tú te pones a discutir, a pelear, a negarte a un diagnóstico o a una circunstancia en la que porque tienes miedo no quieres aceptar, créeme que ni la ayuda ni el apoyo de la familia ni de la comunidad te va a ayudar para que tu hijo salga adelante. Entonces, nosotros fue un poco las amistades, quizás porque nos echaban muchas porras, nos apoyaron mucho, quieren mucho a mi hija, pero sin duda considero que pues el núcleo familiar primario, que es
mamá, papá, hija, es primordial. El primer apoyo creo que es tu pareja, si la tienes. Y si no, la persona que está viviendo contigo, con el bebé, la bebé, porque es la persona que cuando estás derrotado y sientes que no es la que te va a impulsar, ¿no? La comunidad, desafortunadamente tampoco hay muchos lugares donde se pueden a veces llevar a los niños, donde tienen estos espacios. Aquí en Cabo es complicado, ¿no? Pero buscamos la manera de conseguir esa red para que ella se sintiera que no está sola como mamá y papá, sino los amigos son los tíos, van a la casa, y entonces ella empieza a tener figuras, ¿no? El tío no sé qué y el tío no sé qué, y entonces empieza a tener como, tengo muchos familiares. Y eso le ha ayudado mucho también para poder interactuar. O luego se pregunta, ¿por qué no tengo hermanitos? O quiero un hermanito. Pero bueno, quien está cerca de ella le dice, no, pues él puede ser tu primito. Y entonces trabajamos un poco con los compañeritos de la escuela como los amigos que tenemos, tanto mi esposo y yo. Sí, intentas tenerlos cerca, me imagino. Exactamente. Perfecto. Oye, y si hubiera un consejo que tú pudieras dar a los padres de familia que están atravesando por etapa, ¿no? De recibir un diagnóstico, empezar a trabajar con él, ¿cuál sería? Así como el consejo que a ti te hubiera gustado que te dieran hace 4 o 5 años. Yo creo que el consejo más sentido que puedo dar es resistir y persistir. Este proceso no es inmediato, no es fácil, no estoy diciendo que lo sea, pero si tú no insistes cada vez con la terapia, con el trabajo, una y otra vez, si no resistes en este proceso, el resultado no va a ser el que tú esperas. Al final de cuentas es un proceso y como tal hay que esperar los tiempos. Si a mí me hubieran dicho, lo que tienes que hacer es esperar, esto va a suceder, pero hay que repetirlo una otra vez hasta que lo aprenda. Uno quiere resultados inmediatos y quiero esto y quiero por este lado, pero está el involucramiento. Entonces considero que a veces la voy a meter a terapia, ya no está funcionando porque lleva 3 días y no ha hablado, o no, es que no me hace caso, ya lleva un mes. Yo recuerdo que yo observaba algunas terapias y entonces era que ella entendiera dónde está su cabeza, dónde están sus manos, y era repetir y repetir y repetir y repetir, y quizás uno puede pensar, tantas veces, ¿a poco eso le va a ayudar? Pues sí, porque hoy en día ella habla, ya sabe perfectamente dónde están sus sentidos, es una niña muy, muy neurotípica para toda la gente, todo el mundo, realmente no digo, tiene este diagnóstico, pero todos los que la observan, incluso en el parque, ella toma el liderazgo y ella organiza las cosas porque también quiere sentirse segura, pero todo el mundo, no, es una niña muy inteligente. En realidad, eso no ha sido más que insistencia y persistencia, porque repito, no es fácil, no es sencillo, pero uno tiene que estar ahí y reforzar y reforzar y reforzar. Yo creo que es el consejo, es la paciencia, es la tesón de estar insistiendo, de no quitar el dedo del renglón, porque un día vamos a lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Ay, qué bonito escucharte así, la verdad, ¿no? Y también que eres una mamá que ha dado un gran ejemplo de perseverancia, de constancia, de puntualidad en las terapias y de retroalimentación. O sea, que tenemos también este feedback con ustedes en casa, decir, oye, está pasando esto, ayúdenos a hacer esto, y que creo que es lo más importante, ¿no? El ponerse de acuerdo las partes y también confiar, ¿no? En la decisión que tomaste como parte de, oye, pues yo voy a seguir con la terapia, y si estamos viendo que pues no se está logrando el objetivo en el tiempo que esperábamos, vamos a insistir y vamos a redoblar esfuerzos, porque podríamos tirar la toalla, ¿no? Claro. Y haber recibido otro tipo de resultado, pero no lo hicimos así, ¿sale? Entonces también les agradecemos muchísimo la confianza que han tenido en nosotros y el poder permitirnos ayudarlos y hacer equipo con ustedes. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte, Silvia, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida después de tener una hija con autismo? Creo que es un poco difícil la pregunta y personal, pero te agradecemos que te abras aquí con el público. Pues la verdad,
como lo dije al inicio, yo no sí sabía que existía el autismo, a lo mejor lo había escuchado en alguna campaña, pero igual que como otras condiciones o quizás como alguna enfermedad que haya escuchado, ¿no? Y el tener una hija con TEA, pues me ha abierto una perspectiva diferente. ¿En qué sentido? Yo no hubiera pensado que existían cerebros que funcionaban distintos. O sea, al final de cuentas ella, si lo veo así, al revés, quizás ella sea en su mundo normal y yo soy la extraña, ¿no? Porque yo no pienso de esa forma. En algún momento cuando yo la observaba en casa, veía que hay momentos en los que ella se comporta perfecto, escuela, en la calle, ella se integra, cumpleaños, todo, hace caso, bien, todo bien. Ustedes podrán observarla, pero no era así desde un inicio, claro, ha evolucionado mucho. Pero ella llega a casa y de pronto se desconecta. O sea, ¿en qué sentido? Ella es ella como es y como piensa. De pronto, se ríe y entonces yo lo he pensado así. Siento que es como si tuviera en la cabeza, en su imagen, muchas pantallas abiertas, prendidas, del momentos en el día. O sea, muchas pantallas con su momento cuando llegó a la escuela, cuando se rió, cuando no le gustó, cuando así. Y de pronto ella está con todas las pantallas abiertas. Nosotros las cerramos para vivir el momento, ella las tiene todo el tiempo prendidas y le llega el recuerdo tan vivido y tan sentido de cuando se rió porque hicieron un chiste en la escuela que de la nada se arranca riendo. Eso no está mal porque al final de cuentas ella está viviendo una sensación, pero para mí que estoy acostumbrada a otras cosas con un cerebro que funciona distinto, pues me parece tan loca, ¿no? Igual cualquier persona. Entonces, cuando llega a casa ella es ella, funciona así y yo la dejo porque todo el día guarda normas en la escuela, en todos lados, para poder aparentar ser como tú y ser como yo. Claro. Pero al final de cuentas está siendo ella y eso no le impide un cerebro diferente, no le impide tener un conocimiento sobre las cosas, tener un IQ sino más alto igual que el resto. No le impide razonar, solamente ve el mundo distinto, lo percibe diferente. Pero ¿quién te dice a ti o quién me dice a mí que no es lo que se debe de hacer? Claro. Que eso no es lo correcto. Entonces, yo considero que el hecho de que ella tenga esta condición, siempre he pensado que yo soy muy católica, creo mucho en Dios y siempre sé que es un mensaje que también tenía para mí, para mi familia, para mi mundo. Y también para que yo trabajara muchos aspectos, porque aunque ustedes no lo crean, yo muy paciente nunca había sido. Entonces es algo que dices, ok, es algo que voy a trabajar, voy a desarrollar, y gracias a ella ha sido una maestra conmigo, porque me ha enseñado cosas inimaginables, o sea, cosas o términos que desde su perspectiva pues siento a la razón, ¿no? Yo una vez le conté a Mariana que le pedí que me avisara cuando pasara el señor de la basura. Y yo me fui a arreglar las cosas y oí la campanita y dije, ya pasó. Y fui y le dije, Valentina, y estaba en la ventana, ¿por qué no me dijiste que pasó el de la basura? Y se volteó ella con una sensación de, esta mamá, ¿no? Y me dijo, pues es que no pasó. Le dije, ¿cómo que no pasó? Pasó el de la limpieza, pero el de la basura no ha pasado. Y yo me quedé así como, ¿qué? Entonces me viene a enseñar muchas cosas que pues yo no veo de esa perspectiva, ella sí. Y entonces entiendo que el mundo pues no solamente es como lo conocemos, sino que hay formas de visualizarlo y no por eso es tan mal. Y la verdad te sensibilizas a otros niños. Yo a partir de esta situación la verdad es que veo, observo, dice mi esposo, todos los ves autistas, ¿no? Porque veo a niños o veo por mi trabajo algunos jóvenes y pienso, a lo mejor realmente no son diagnosticados. Claro, sí. Y están quizás sufriendo porque el propio diagnóstico no dado a una edad ya de adolescente o de joven implica muchas acepciones que ellos hacen sobre su persona que son erróneas, solamente es que no han comprendido el proceso, ¿no? Por eso yo sí quiero que Valentina en un momento determinado sepa cuál es su diagnóstico, porque así va a entender cosas que quizás no llegue a comprender en su momento sobre la actitud de los demás. Y estos chicos que yo observo a veces son depresivos, ansiosos, porque nunca han sido diagnosticados y no comprenden por qué las personas actúan de esa forma
si para él las cosas están bien. Claro, sí. Entonces, sí soy muy observadora en ese sentido, y cuando veo a una mamá o me entero que hay un diagnóstico, sí me acerco y le platico mi experiencia, y que definitivamente, y de verdad lo digo, la terapia lo es completamente todo en ese sentido. O sea, no importa, no sabes qué hacer, no importa, tú dale terapia. Te acaban de dar el diagnóstico y voy a pensar, no importa, en lo que te peleas con tu marido, en lo que haces, tú dale terapia. No importa, o sea, no voy a esperar a que venga el doctor de no sé dónde, dale terapia. Y dale terapia porque es la única forma que lo vas a hacer, que empiece a trabajar y empiece a evolucionar paulatinamente. No es de la noche a la mañana, pero es un trabajo diario. Y si le quitas esa posibilidad, le estás quitando quizás la posibilidad de que él sea una persona conforme con su situación, y que entienda el mundo que ahora está viviendo. Entonces le estás quitando herramientas que le van a servir para el futuro. Entonces yo creo que a mí eso me ha marcado mucho. Me preocupo mucho por los niños que veo que no les dan terapia a los papás, que está la negación, que están las peleas entre las personas, o que los encierran otra vez. No, es que él está muy a gusto en su casa con sus juguetes y es mejor no sacar, porque luego se berrincha o luego tiene arranques. Si no lo expones a esos retos, no los vas a saber controlar, ni él ni tú. Claro. Entonces, sí es cierto que a lo mejor el mundo le va a parecer muy tremendo porque no está acostumbrado, pero se va a adaptar, se va a ir adaptando y va a entender cómo funciona, y después te va a pedir que lo saques. Como en el caso de Valentina, ¿no? Ya ahorita es todos los fines de semana, quiero a un lugar, no sé a dónde, pero dice que quiere un lugar. Entonces, sí es importante que lo veamos de esta forma, pero repito, ese es mi aprendizaje, y también la sensibilización a las mamás y a los papás, que seguramente tienen una situación diferente. Como cada niño es distinto, Claro. cada uno piensa que nuestra cruz es la más grande. Sí, totalmente. O sea, siempre pues, ay, es que a mí me pasa. Y cuando escuchas a otros papás lo que les sucede, dices, ay, ¿qué es lo que a mí me pasó? Porque hay muchos procesos que ella no ha tenido, afortunadamente, pero entiendo cuando el reto es más grande, pero no porque sea más grande va a ser imposible. Es trabajarlo, y después voltear hacia atrás y decir, ay, caray, sí lo logré, y tanto que me preocupaba y tanto que me angustiaba, pero bueno, es un proceso que si no lo trabajas no vas a llegar a ningún lado. Pero bueno, concluyendo con esta pregunta, eso es lo que yo he aprendido y lo que me ha traído la maestra Valentina. La maestra Valentina, Sí. Lo has dicho bien. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo que te hayas abierto ante este público, que nos hayas contado tu experiencia desde casa, que sé que no es tan fácil como compartir estos sentimientos y todo tu proceso, ¿no?, que has llevado. Pero por último me gustaría hacerte una pregunta, ya es para cerrar. ¿Y qué consejo tú le darías a esas familias que te están escuchando? O sea, ¿qué consejo crees que es el más oportuno alrededor de un diagnóstico de autismo vivido desde casa? Lo principal es, ante el temor, tener esa ecuanimidad de, estamos hablando de un hijo tuyo, ¿no?, de un familiar tuyo muy cercano, alguien que estás criando. Tener la ecuanimidad para tomar en serio e informarte acerca del autismo. Si tú solamente te vas por lo que te dice la tía, la muchacha que tuvo una experiencia con un niño autista, lo que conoces, estás errando porque es demasiada información que a lo mejor es errónea, y como digo, cada niño es distinto. Infórmate y busca a la gente que tiene que proporcionarte la información correcta, que son justamente psicólogos, centros como este de CEPI. Y aquí quiero aprovechar para comentarles, Mariana la conozco desde que empecé con este proceso, estoy muy agradecida con ella. Aquí han pasado muchos chicos que han trabajado con Valentina, todos y cada uno, aunque sea, yo siempre se lo he dicho, aunque tú pagues por una terapia, el trabajo que hacen extra con tu hijo cuando ves que lo quieren, que realmente quieren ayudarlo, que se preocupan por él, que te preguntan cómo va, que externan no nada más el hecho de que la terapia se trató de esto, sino que además hay un comentario de más en positivo, recomendación, sabes que estás en el lugar correcto. Y de verdad que yo sí lo agradezco a CEPI. Repito, hay chicos que
porque desde este proceso han pasado muchísimos terapistas y a todos y a cada uno le agradecemos ese espacio que hacen con ellos, ¿no? Porque trabajan de corazón y bueno, eso no se paga con nada. Y cerrando este paréntesis, considero que si te informas con la gente correcta y acudes al lugar y buscas de qué manera puedes solucionar en ese momento tu crisis, porque no es la del niño, es la tuya. Tú tienes que entender qué es, cómo funciona, pero en lo que tú estás en ese proceso, insisto, dale terapia. Si es necesario que tú también acudas a terapia con tu pareja, con la persona que tú quieras, hazlo, porque sí es una carga fuerte al inicio, pero repito, si tú eres paciente y sabes que lo que viene va a ser positivo, tienes que trabajarlo. Entonces, ese es el consejo. Primero es informarse sobre el autismo. Yo recuerdo que Mariana me dio una película, me dio bibliografía, yo por mi cuenta busqué, y a veces también buscar las fuentes adecuadas, ¿no? Porque a veces hay desinformación. Y sí considero que al día de hoy, en un 2025, todavía no estamos preparados, pienso yo, como sociedad para aceptar totalmente estas diferencias. Y lo digo abiertamente porque le decía, quizás un síndrome de Down, una parálisis cerebral infantil se ve y todo el mundo, ok, pero el TEA no se ve. Y eso hace más difícil porque es el señalamiento. Ay, qué mala mamá y qué mal criado niño. No, lo vamos a meter en cintura porque se porta muy mal. Y realmente no hay esa sensibilización es que tiene esta condición y por eso actúa o rechaza ciertas cosas, ¿no? Entonces, es para que lo puedan entender los demás, primero debo de entenderlo yo como mamá de un niño autista. ¿Qué es el autismo? ¿Cuáles son los escenarios y qué es lo que tengo que hacer? De la mano con un médico, en este caso un neurólogo, para que te vaya diciendo, porque el espectro autista es tan amplio que no sabemos en qué parte de ese espectro va a estar tu niño o tu niña, pero créeme que en cualquiera del que esté, aunque parezca que no te haga caso, aunque parezca que no está aquí ni en el aquí ni en el ahora, ellos sienten, ellos piensan, ellos saben, ellos entienden perfectamente, porque al final de cuentas, bueno, el lenguaje del amor está hasta en el sonido, ¿no? Cuando estás contento te escuchas, cuando estás enojado te escuchas, y créeme que un niño que parezca que está en otro lado y no te mira a los ojos directamente, sabe que lo quieres o que no lo quieres. Entonces, primeramente es informarse para poder tener esa capacidad de entender, llevarlo a terapia, insisto, y con este proceso, pues tener claro que van a ser logros y logros que vas a aplaudir. Una mamá neurotípica, y yo lo veía, no, pues ya habla, y muy normal, como si no pasa nada. El día que mi hija habló, yo quería hacer una fiesta, quería compartirlo con todos. Era un logro que no sabían lo que significaba para mí. Para todos. Exacto. Entonces, siempre pensar esa parte, ¿no? Ser positivos en que todo va a estar bien, porque si estás trabajando con tu niño, con tu niña, en esta triada que mencionamos, creo que el resultado va a ser siempre positivo y siempre va a entender él cuánto lo amas. Ay, muchísimas gracias, Silvia, te agradezco tu tiempo. Y bueno, para todos aquellos que nos vieron, que nos están escuchando, les agradecemos mucho que se tomen el tiempo también para compartir esta información. Creo que hay muchas familias que necesitan escuchar este tipo de testimonios que nos comparte Silvia, ya desde una experiencia vivida en casa de evolución de años, porque Valentina fue diagnosticada con sospecha de diagnóstico desde los 2 años, y como dijo Silvia, ¿no? Desde los 6 meses ya había signos que a mí me decían que me alarmaban, ¿no? Signos de alarma, foquitos rojos, que si nos acercamos con un experto, le ganamos tiempo al tiempo, y la verdad que cada mes importa, ¿sí? Y el tema también de confiar o de leer fuentes fidedignas es clave, es fundamental, informarnos y también pedir ayuda para que les podamos ayudar a informarse, ¿sale? Pues bueno, muchas gracias.
Esperamos vernos pronto y mil gracias. Gracias, Silvia. a ti. Gracias.